Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 281. Charla en el bosque. En medio de aquel espacio, una hoguera ardía con fuerza, y todos estábamos sentados en troncos alrededor de ella. Sosteníamos palos afilados con diferentes tipos de carne y verduras, asándolos lentamente en el fuego. El ambiente era armonioso, conversábamos sobre lo que se sentía ser un animal, así como las ventajas y desventajas de cada uno. Entonces, ¿tu animago es un ciervo? No me lo hubiera esperado, dijo Tracey, levantando su brocheta de carne casi completamente cocida. No, en realidad, respondí, soplando suavemente la brocheta de Hermione para enfriarla. Ella se sonrojó, y esa era precisamente la razón por la que lo hice. Mi respuesta casual hizo que todas volvieran a mirarme con confusión. Yo me mantuve tranquilo, soplando un par de veces más antes de entregarle la brocheta a Hermione. Luego, continué asando la mía y finalmente aclaré. Mi animago es otro. Esa es solo una forma alternativa, por así decirlo. Es una habilidad que logré después de mucho esfuerzo, pero tiene sus defectos. Puede que mañana no pueda convertirme en un ciervo. Solo hay un 33% de probabilidad de lograrlo cada día. Dije antes de dar un bocado. ¿En serio? Eso es genial. Dijo Tracey con entusiasmo. Entonces, ¿puedes convertirte en tu forma animaga y además en un ciervo a veces? ¡Qué envidia! Exclamó Parvati. No te quejes, ya puedes transformarte en animago, deberías estar agradecida, la reprendió su hermana Padma. Parvati le sacó la lengua en respuesta, burlonamente. Entonces, ¿cuál es tu animago real? Preguntó Ginny con curiosidad, aunque en el fondo esperaba que fuera un caballo como ella. Seguramente es un lobo, dijo Pansy con una sonrisa. ¿Por qué lo dices? Preguntó Padma. Porque tiene el carácter de un alfa, respondió Pansy, con una sonrisa que insinuaba mucho más. Sabía de mi relación con varias chicas y, además, deseaba que mi forma fuera similar a la suya. Claro, lo más acorde habría sido un león, pero jamás diría algo así en voz alta. No importa lo que sea, pero seguro será grande y fuerte, murmuró Lavender, sin poder evitar imaginar su forma de gata contrastando con mi posible forma animal más imponente. Yo creo que podría ser una serpiente, dijo Jo. Está en Slytherin, y ya vimos que la mayoría de los Ravenclaw somos aves. Oye. Yo soy un ave y no soy de Ravenclaw, se quejó Tracey. El sombrero se equivocó contigo, replicó Cho con diversión. Oye. Protestó Tracey, apuntándola con su brocheta. Quizás también sea un insecto, murmuró Astoria, aunque todos la escucharon. Uno venenoso, añadió Parvati con una risita. ¿Por qué venenoso? Pregunté, notando cómo todas desviaban la mirada con cierta vergüenza. Ninguna quería admitir en voz alta que encontraban mis métodos poco convencionales, que mi personalidad podía ser un tanto retorcida. Yo creo que podría ser un gato, dijo Luna con su habitual tono soñador. Demasiado manso, replicó Tracey, sin pensarlo demasiado. ¿Un gato salvaje, entonces? Intervino Penélope. Y quizá un gran felino, un tigre o un leopardo, sugirió Hermione, pensativa. ¿Por qué no le preguntamos? Está aquí, dijo Ana, señalándome. Todas se quedaron en silencio y me miraron con expectativa. Era cierto que, por momentos, parecían haberme ignorado mientras jugaban a adivinar, estaban atrapadas en el juego y todas querían ganar. Pero ya a este punto querían escuchar la respuesta de mis propios labios. Todas siguieron mirándome por un rato esperando que yo rompiera el silencio. Las observé un momento antes de hablar. Como les dije, usé un método especial para mi transformación y logré convertirme en un animago mágico. Mi forma animaga es una criatura mágica. Red, eso no es como y súper increíble. Exclamó Tracey emocionada. Serías el primer animago en convertirse en una criatura mágica en la historia, comentó Padma con asombro. Puede que haya habido otros antes, dije con indiferencia. ¿Pero en qué te convertiste? Preguntó Hermione. La variedad de animales mágicos es muy amplia. ¿Eres un dragón?
Preguntó Parvati, emocionada. La idea la fascinaba, y en el fondo también pensaba que si yo fuera un dragón, no tendría problemas en dejarla y montarme. No fue la única que lo consideró, pues pensaron que como yo jugué con ellas podrían jugar conmigo de la misma manera. No, aunque hubiera sido interesante y admití. No, yo me convertí en una criatura oscura. Hubo un instante de silencio, pero al alzar la mirada no vi la más mínima sorpresa en sus rostros. Como mucho, algo de incomodidad. ¿Por qué nadie parece sorprendida? Pregunté con incredulidad. Ay sí, bueno, y aún estoy procesándolo y ninguna dio una respuesta muy convincente. Las más inteligentes guardaron silencio, mientras que las que tomaban la situación con humor solo se taparon la boca en un falso acto de asombro. Solté un suspiro. Definitivamente, no era lo que esperaba. ¿Tan malo soy que ni siquiera les sorprende que mi animago sea una criatura oscura? Pregunté con un falso puchero. No es que seas malo, Red, solo, Ana intentó responder, buscando las palabras adecuadas. Diferente, completó al fin. Eres genial, Red. Inteligente, poderoso y todo eso, añadió Padma, pero su tono dejaba claro que había un pero al final. Tienes tu magia de sangre, señaló yo. Sabes magia oscura y la usas contra quienes te ofenden, agregó Millicent. Nos das demasiada tarea y nos haces entrenar hasta que nos duelan los huesos, protestó Tracey. Eres muy controlador, comentó Daphne. Eres un mujeriego, murmuró Hindley. Tienes una mirada perversa, dijo Padma. Haces bromas crueles, añadió Hermione. Haces chantaje, susurró Pansy. Eres manipulador, sumó Penélope. Es un pervertido como yo, pero todavía no me has violado, pensó Lavender, sin atreverse a decirlo en voz alta. Está bien, ya entendí, soy escoria, dije, viendo cómo algunas de las chicas menos atentas asentían inconscientemente. Pero aún así, siguen siendo mis amigas, aunque, ahora que lo pienso, todo esto debe ser por conveniencia. Yo les doy el poder de convertirse en algo que pocos han logrado y, a cambio, solo recibo insultos y comentarios degradantes, solté en un tono herido. Cof manipulador Cof, tosió Parvati con exageración, haciendo que muchas se echaran a reír. Mi rostro se calentó ligeramente por la vergüenza. Son malas, dije entrecerrando los ojos, pero al verlas reír, terminé contagiándome y solté una pequeña risa. Pero bueno, malas como yo. Creo que fui una mala influencia. De acuerdo, pero ya dinos en qué te convertiste, insistió Parvati. Sí, seguro que en un sombrero rojo, bromeó Tracey. Digo, combina con tu pelo. Vamos, Red, muéstranos, dijo Hermione, quien no podía ocultar su curiosidad. Ok, ya sentí. Me levanté del tronco y las miré con seriedad. Todas me observaban con expectación. Querían saber en qué me transformaba, así que les daría una buena demostración. Junté mis manos con fuerza, como si fuera a hacer un jutsu de Naruto, y grité. Transformación. La emoción en sus rostros aumentó por un milisegundo. Sus ojos se abrieron aún más, listas para ver algo increíble. Sería algo grande, aterrador, majestuoso, invisible. Pero sus expectativas se estrellaron contra la realidad cuando, tras mi grito, simplemente desaparecí. Solo quedó un pedazo de tela cayendo lentamente sobre el tronco. Las chicas miraron a su alrededor, confundidas. ¿Red? Preguntó Hermione, volviendo la vista hacia atrás. ¿Desapareció? Dijo Millicent, frunciendo el ceño. Quizás es invisible, sugirió Penélope. ¿Red, eres invisible? Preguntó Cho al aire. Más te vale que esto no sea otra broma, advirtió Hermione con un dejo de preocupación. No obtuvo respuesta. ¿Dónde está? Murmuró Hindley, mientras que por otro lado, Lavender ya imaginaba todas las cosas que podría hacerles si realmente fuera invisible, y casi tuvo un pequeño accidente con su ropa interior. Un leve nerviosismo se instaló en el grupo. Estaban en un lugar extraño, sin saber cómo habían llegado allí ni cómo salir. Si algo me pasaba, ¿se quedarían atrapadas aquí para siempre? ¿Hasta morir de sed o hambre? Las chicas siguieron revisando a su alrededor sin éxito, hasta que su atención volvió al pedazo de tela sobre el tronco. Solo dejó esto atrás, dijo Hermione, extendiendo la mano para tomarlo, esperando encontrar alguna pista. Pero en cuanto lo tocó, la tela cobró vida y se aferró a su brazo. ¡Ah!
Hermione cayó sentada hacia atrás, con el manto enroscado en su brazo, el miedo reflejado en su rostro. Las otras chicas reaccionaron de inmediato, sacando sus varitas instintivamente. ¡Ayuda!, gritó Hermione, sintiendo cómo el manto se apretaba en torno a su brazo, impidiéndole zafarse. Varias chicas saltaron para intentar retirarlo, pero, antes de que pudieran hacer algo, Hermione comenzó a reír descontroladamente. Unas cosquillas inesperadas recorrieron su mano atrapada, lo que provocó que su risa se mezclara con su angustia. Aquello desconcertó aún más a las demás. «Es un Letifold. Red se convirtió en un Letifold», exclamó Penélope de repente. Hubo un instante de confusión. Muchas no tenían idea de qué estaba hablando, pero comprendieron la idea general. Ese manto negro que atrapaba a Hermione, era yo. «Red», exclamaron varias al unísono. Sonriendo internamente, decidí deshacer la transformación, regresando a mi forma humana. Sin embargo, terminé en una situación incómoda. Los dedos de Hermione estaban en mi boca. En cuanto lo notó, los retiró bruscamente, con una expresión de asco y furia. Antes de que pudiera decirle una sola palabra, Hermione saltó sobre mí y comenzó a golpearme repetidamente en el pecho y el estómago sin contenerse. «Eres horrible», gritó, descargando su enojo con cada golpe. «Nos asustaste, Red», suspiró Ana, aunque su voz dejaba en claro que también estaba molesta. «¿Ese es tu animago? ¿Una tela?», preguntó Pansy, frunciendo el ceño con decepción. «Letifold, así lo llamó Penélope», señaló yo. «¿Pero qué es un Letifold?». Hermione, sin dejar de fulminarme con la mirada, terminó cansándose de golpearme, pero aún así aprovechó para darme un fuerte pellizco. Luego, junto con todas las demás, se giró hacia Penélope con curiosidad. «Un Letifold es una criatura oscura, de las más peligrosas que existen», explicó Penélope con seriedad. Las chicas se sentaron nuevamente en los troncos, listas para recibir una lección inesperada sobre criaturas mágicas desconocidas. Hermione, sin embargo, dudó entre sentarse lejos de mí, por estar enojada, o quedarse cerca para seguir castigándome. «Más peligrosas para los magos», corregí, sobándome el lugar donde me había pellizcado. «Sí, supongo que el mayor peligro lo tienen los magos. Quizás el fuego de dragón o un unicornio podrían derrotarlos con facilidad», admitió Penélope, pensativa. «¿Pero qué tan peligroso puede ser? Al final, sigue siendo solo una tela negra», comentó Pansy, decepcionada de que no fuera algo más impresionante, como un lobo mágico. «Los Letifold son extremadamente peligrosos porque solo hay un hechizo conocido que puede repelerlos», explicó Penélope. «Y ni siquiera sirve para derrotarlos, solo para repelerlos. El encantamiento Patronus. ¿Es completamente inmune a la magia?», preguntó Cho, sorprendida. «Sí. Además, son carnívoros, agresivos y muy sigilosos. Atacan a la gente mientras duerme, los sofocan y luego los devoran sin dejar rastro, ni de ellos ni de sus víctimas. Es una criatura clasificada por el Ministerio de Magia debido a su letalidad». Las chicas volvieron a mirarme con curiosidad y algo de inquietud. «Tiene razón, todo lo que dijo es cierto», confirmé. «Pero si es tan peligroso, ¿por qué nunca he oído hablar de él? Debería ser más conocido si es tan letal. ¿O acaso ya está extinto?», preguntó Ana. «No, es porque no hay Letifold en Inglaterra ni en muchos otros lugares. Solo habitan en climas tropicales, por eso no se mencionan mucho aquí, a menos que se estudien criaturas mágicas en profundidad», aclaró Penélope. «Sí, definitivamente sería más cómodo en un lugar cálido y húmedo en esa forma», comenté, asintiendo. «El manto se me reseca y es muy incómodo». La conversación sobre mi transformación se extendió por un buen rato. Las chicas estaban fascinadas, algunas por el hecho de que era el primer animago mágico que conocían, otras por la criatura en la que me convertí. Me hicieron todo tipo de preguntas. ¿Cómo se sentía ser un Letifold? ¿Si tenía ojos o boca? ¿Si respiraba? ¿Si podían coserme para hacer un vestido? Cosas así. Sonreí internamente. Sí, definitivamente era una mala influencia para ellas. Capítulo 282. Más Charlie y un nuevo regalo. Después de responder algunas preguntas, me pidieron que me transformara de nuevo, y así comenzaron los experimentos. Sí, estaban jugando conmigo, pero se los dejaría pasar. Después de todo, yo ya había jugado con ellas y lo haría aún más en el futuro. Probamos muchas cosas. Desde permitir que me tocaran hasta intentar atraparlas como lo haría un Letifold real, aunque sin causar ningún daño.
La única excepción fue la Lavender, quien parecía demasiado emocionada con la idea de ser asfixiada y devorada viva. Tuve que ayudarla a disimular hasta que su ropa interior se secara. Las chicas también intentaron usarme como vestimenta. Parvati fue la primera en iniciar una nueva moda animal, envolviéndose con mi forma transformada mientras era una leona, lo que le daba un aire aún más majestuoso. Luego, las demás quisieron probarlo. Hindi, en particular, quería usarme como falda mientras estaba transformada en un caballo, para que pareciera que el animal llevaba un vestido. Me negué rotundamente. Ella se enojó mucho, pero no podía permitirlo y mi hermana no sabía lo que me estaba haciendo. La quiero, pero temo quererla demasiado y no poder perdonarme nunca. Luna tuvo la idea de colgarme entre dos árboles y usarme como hamaca. Se transformó en liebre y, con el balanceo de mi cuerpo, se quedó dormida al instante. Jugamos hasta el cansancio y, cuando regresamos a la hoguera, la reavivamos. Ya preparado, saqué unos postres para cerrar con broche de oro nuestro viaje de diversión. Mientras comíamos, la charla grupal se reanudó. «Es genial ser una criatura mágica, ¿cómo lo hiciste, Red?», preguntó Tracy, emocionada. «¿Otros también pueden hacerlo? ¿Ahora que somos animagos ya no podemos?». «No es imposible», respondí, lamiendo mi cuchara, pero ya de por sí es difícil. El método de animago mágico requiere un nivel de transformación mucho más avanzado que el de un animago normal, incluso con la ayuda de la poción que les di. Tengo una forma de reducir la dificultad, pero aún así se necesita un control muy alto. No creo que puedan lograrlo hasta dentro de algunos años, si se esfuerzan. Pero, si quieren, pueden empezar a estudiar transfiguración desde ahora para facilitarlo en el futuro. ¿En serio?, dijo Parvati, entusiasmada. ¿Podría convertirme en un unicornio?, preguntó Pansy, algo avergonzada. Yo quiero poder volar, añadió Luna, ilusionada. Esperen, no se emocionen tanto, dije, deteniendo la euforía antes de que planearan lograrlo la próxima semana. Ese es solo uno de los requisitos. Además de eso, se necesita un poder mágico inmenso, realmente enorme. Las chicas guardaron silencio. Sus rostros reflejaban la decepción de haber perdido la ilusión en un instante. Para que lo entiendan mejor, continué, es un nivel de poder mágico que casi ningún mago alcanza. Tal vez Voldemort o Dumbledore podrían lograrlo, pero para los magos comunes es casi imposible. El ambiente se tornó pesado. Todas parecían desanimadas. Pero claro, hay formas de solucionarlo, agregué, sonriéndoles con compasión. No es momento de pensar en eso ahora. El tema del poder mágico puedo resolverlo si me dan suficiente tiempo. Lo importante ahora es que ya son animagos comunes, y si quieren convertirse en animagos mágicos, primero deben dominar otras formas para adaptar su cuerpo a los cambios. ¿Se puede tener más de una forma animada?, preguntó Hermione, sobresaltada. No, pero yo puedo hacer que sí, respondí con orgullo. Las chicas me miraron con una mezcla de duda, emoción y expectativa, sin apartar la vista de mí. ¿Seremos como tú, que tienes probabilidades de poder convertirte en un ciervo?, preguntó Millicent, quien no parecía del todo conforme con su forma animaga y deseaba conseguir otra. No exactamente. Verán, tengo un método para obtener una segunda forma animaga, una permanente como la primera, pero no puedo hacerlo ahora. El costo de una segunda forma es varias veces mayor que el de la primera. Además, es necesario dominar entre 3 y 4 formas animagas normales antes de poder desarrollar una forma animaga mágica. Así que espero que no se hagan muchas ilusiones. No estoy en condiciones de pagarlo ahora, pero si me dan el tiempo suficiente, puedo asegurarme de cumplir sus sueños. Solo tengan paciencia, dije con delicadeza. Ninguna de ellas se quejó ni me lo puso difícil. Sabían que el simple hecho de haberse convertido en animagos tan fácilmente ya era un logro extraordinario. No comprendían del todo el precio al que me refería, pero sus mentes imaginaron que debía ser algo realmente inalcanzable para ellas. Entonces, si es tan costoso, ¿no podríamos hacer como tú y transformarnos ocasionalmente en ciervo? Eso debería ser más sencillo, ya que no es una transformación permanente, ¿cierto?, preguntó Tracy. No es posible. Esa transformación no se obtiene como el proceso animago, aunque las bases sean similares. Es una habilidad particular que adquirí junto con la poción. Es útil, pero está muy limitada por la aleatoriedad. Cada día me permite convertirme en ciervo, rata o perro, pero sin control sobre cuál. Red, las chicas se sorprendieron.
3 formas animagas, aunque fueran aleatorias, seguía siendo impresionante. Sin embargo, entre ellas, fue Susan quien sonrió discretamente al escuchar que podía convertirme en un perro. Sin decir nada, continuó comiendo su postre con más entusiasmo. ¿Y cómo conseguiste todo eso?, preguntó Cho, intrigada. La habilidad, las pociones, el método para convertirte en un Letifold y y murmuré, evitando responder de inmediato. Vamos, Red, dinos. Seguro fue una gran aventura, insistió Tracy, al igual que las demás, que me observaban con expectación. No puedo decírselo, respondí con seriedad, utilizando también mi aura de misterio. Quizás en el futuro, pero por ahora ni siquiera puedo darles una pista y lo siento. Bajé la cabeza en señal de disculpa. Está bien, Red, no te preocupes, dijo Ana con comprensión al ver mi expresión seria. Pero, a pesar de sus palabras, la intriga en el grupo solo aumentó. ¿De verdad no puedes decirnos nada?, insistió Tracy. No preguntes si no puedes saberlo, la reprendió Pansy con el ceño fruncido, molesta de que siguiera cuestionándome. Está bien, y suspiré, llevándome una mano a la barbilla, pensativo. Creo que puedo decirles algo, y las chicas se inclinaron hacia adelante con atención. Para acceder a estas pociones, tuve que hacer algo muy difícil. Red, ¿qué tan difícil?, preguntó Parvati, intrigada. Tan difícil como y convertir a Snape en una niña, enamorarla y hacer que se volviera mi novia, y eso es solo una parte. Red, y el sonido de escalofríos y desagrado recorrió al grupo entero. Todas hicieron muecas, horrorizadas ante la imagen mental que les acababa de plantar. No esperaban escuchar algo así, y la idea de Snape transformado en una niña y enamorado de miles dejó un mal sabor de boca. Lo más gracioso fue que, aunque creyeron que solo usé ese ejemplo para enfatizar la imposibilidad de la hazaña, y la verdad es que realmente había sucedido. Las cosas no avanzaron mucho más después de eso. Debíamos regresar a Hogwarts y pasar el resto de la Navidad allí. Antes de irnos, hablé con las chicas sobre la importancia de mantener en secreto que eran animagas. Les advertí que debían tener precaución con los cuadros, los fantasmas o incluso Peeves, ya que podrían descubrirlas y revelar la verdad. También les expliqué, con cierta tristeza, que algunas de sus formas no eran adecuadas para moverse libremente por Hogwarts. Por ejemplo, Parvati, cuya forma animaga era la de un león, podría llamar la atención de inmediato. Di estas explicaciones porque ya las había escuchado murmurar sobre la posibilidad de descubrir al heredero de Slytherin y realizar misiones sigilosas en sus formas animagas. Quizás fui demasiado insistente, pero quería ayudarlas a aprovechar esta oportunidad de la mejor manera posible. Una vez aclarado todo, creé un clon para llevar a las chicas de vuelta. Ginny, Cho, ¿pueden seguirme un momento? Tengo algo más para ustedes, dijo uno de mis yo, alejándose del grupo y dirigiéndose a uno de los bordes de este espacio. Las chicas se mostraron algo confundidas por la repentina separación, pero no protestaron. Ginny fue la primera en seguirme, y Cho, al ver su reacción, decidió hacer lo mismo. El resto de las chicas se quedó esperando hasta que el tiempo pasara y la teletransportación las devolviera a la guarida. Con ambas a mi lado, llegamos al limitante espacio temporal. Sin dudarlo, apoyé mi mano en la barrera invisible y la atravesé. Las chicas quedaron boquiabiertas. Ya lo habían intentado antes sin éxito. Sin embargo, cuando se apresuraron a seguirme, descubrieron que también podían cruzar. Ahora nos encontrábamos en un entorno completamente distinto. Nos hallábamos en la entrada de un gran estadio de Quidditch profesional. Las bocas de Ginny y Cho no podrían haberse abierto más sin riesgo de dislocarse. Les dije que les conseguiría un estadio propio, y aquí lo tienen, anuncié con una sonrisa. Las chicas no podían creer lo que veían. Tocaban y pateaban todo, asegurándose de que no fuera una ilusión. Luego, ambas me miraron con ojos desorbitados, exigiendo respuestas sin siquiera pronunciar una palabra. Les di un resumen rápido sobre el estadio y una leve mentira sobre su origen. Les expliqué que era un espacio mágico separado, pero sin revelar todo lo que implicaba el feudo. Les aseguré que este sería su futuro campo de entrenamiento y que tendrían total acceso a él. Además, les mencioné que, una vez que el resto del equipo realizara un pacto de sangre, ellas también podrían entrar. Gracias al crecimiento de mis habilidades, incluyendo la del propio feudo, ya podía conceder permisos de entrada sin necesidad de estar presente. Eso sí, podía limitar el acceso a áreas específicas, como este estadio, mientras mantenía el resto del feudo en secreto.
Las chicas estaban asombradas, por no decir en shock. La idea de un estadio propio era increíble y, cuando les expliqué todas sus funciones y características especiales, parecían a punto de estallar de emoción. Sus miradas lo decían todo. Querían subirse a sus escobas y entrenar hasta el agotamiento. Creo que el manager se merece un beso como muestra de aprecio por todo el esfuerzo que puso en esto, ¿no creen? Dije en tono burlón, mirando a Jo. Ella se ruborizó de inmediato, pero por la emoción en su rostro parecía que no le disgustaba la idea. Para mi sorpresa, recibí un beso, pero no de la manera que esperaba. Hindi se abalanzó sobre mí, aferrándose con brazos y piernas a mi cuerpo mientras clavaba sus labios contra los míos en un beso sonoro y desesperado. La succión fue tan intensa que, aunque duró poco, me dejó aturdido. Luego, me soltó de golpe y salió corriendo emocionada a coger una escoba. Jo y yo nos quedamos congelados, incapaces de procesar lo que acababa de ocurrir. Ninguno esperaba que Hindi estuviera tan emocionada por el campo como para hacer algo así. Jo, algo avergonzada, se acercó y me dio un beso en la mejilla antes de seguirla para volar. Yo, por mi parte, seguí parado en el mismo sitio, con la mente en cortocircuito. El fuerte sonido de succión se repetía en mi cabeza, y el ardor en mis labios hacía imposible ignorar lo que acababa de pasar. Si tan solo no hubiera sido Hindi, quizás me habría dejado disfrutarlo, pero ahora tenía una crisis interna. Lo que no sabía era que, mientras volaba en su escoba, Hindi sonreía con satisfacción. ¿Estaba feliz por el estadio? Sí. Pero, en realidad, lo que más la alegraba era haber encontrado la excusa perfecta para hacer algo como eso sin levantar sospechas. Capítulo 283. Más regalos / más animados. Mientras uno de mis yo estaba con las chicas de Hogwarts, otro estaba con las chicas del feudo, haciendo prácticamente lo mismo. A diferencia de las demás, ellas ya sabían cuál era el regalo, así que no había mucho misterio y comenzamos con el proceso. Había 3 pociones animagas para 3 mujeres. No, Gemma no se transformaría para no afectar a nuestra niña, pero en su lugar lo haría Andra. Ella es una excelente asistente y darle más herramientas significa darme más herramientas a mí, por lo que no lo consideré un desperdicio. Claro que, para Eileen, no había tal beneficio, ya que su ayuda nunca es demasiada ni implica el subterfugio o el sigilo, así que no era necesario darle una poción. Aún así, ella también estaba presente para presenciar la transformación de su esposa. Primero procedí con Lilyandra, pues era lo más primero procedí con Lilyandra, ya que era lo más sencillo. Ambas bebieron sus pociones y los cambios se manifestaron rápidamente. Aunque Andra lo tomó con tranquilidad, Lily se puso algo nerviosa, pero estaba bien. Lily, como era de esperarse por lo que sabíamos, tomó la forma de una cierva. Eso no había cambiado. Estaba emocionada y comenzó a dar pequeños saltos de cierva feliz con su nueva forma. Para sorprenderla, yo también me transformé en un ciervo, lo que la impactó durante unos segundos antes de acercarse y empezar a acariciarme. Así comenzamos a darnos cariñitos de ciervo hasta que Petunia no pudo soportar más los celos y nos separó. Aunque, justo después, me dio un abrazo enojado, restregando su rostro contra mi pelaje. Estas niñas son tan lindas y adorables, a pesar de todo. Si Lavender estuviera en el lugar de Lily, seguramente lo primero que me pedirían no serían mimos, sino que aprovecháramos nuestra forma animaga para follar, aunque, pensándolo bien, incluso si estuviera en el lugar de Petunia, también querría lo mismo. Pasando a Andra, ella se convirtió en una viuda negra. Realmente, no me sorprende. Será una buena adición a sus habilidades. No ofrece demasiado, pero le será útil para colarse y pasar desapercibida en ciertos lugares. Me agradeció por el regalo antes de ser arrastrada por su esposa. Luego vino lo complicado. Petunia. No era una maga, al menos no completamente, por lo que la transformación animaga normal estaba fuera de cuestión. Con mi trabajo anterior, había despertado una parte de su linaje mágico, pero seguía sin ser suficiente. No era mejor que un Skip. Ahora tenía que ponerme a trabajar. Ya había ideado un plan, pero llevarlo a cabo tomaría más tiempo que la transformación instantánea que tuvieron las chicas con la poción. Petunia no tenía problema con eso. Ya se había acostumbrado a los rituales, así que, con algo de práctica, las cosas se encaminaron rápidamente. Círculo ritual, pintura corporal mágica, algunas pociones, cánticos y danzas. Suerte, estabilidad, potenciación mágica, afinidad animal, esto no era un trabajo pequeño ni singular.
Era una configuración compleja que había estado preparando desde hacía días, y ahora la ponía en práctica. Aunque había cierta rivalidad y competencia entre hermanas, se preocupaban mucho la una por la otra, nada que ver con lo que hubiera sucedido en la línea de tiempo original. Se querían profundamente y tenían una relación muy fuerte, y por eso mismo Lily estaba nerviosa y preocupada al ver a su hermana someterse a esto. Petunia estaba desnuda, cubierta de tatuajes mágicos y líneas que los conectaban, pintadas por todo su cuerpo dentro de un círculo ritual de tamaño mediano. Seguía mis órdenes mientras bebía las pociones que le había dado, y yo, detrás de ella, mantenía mis manos sobre su espalda, canalizando mi magia de sangre en su cuerpo. Después de terminar con las pociones, Petunia tenía que realizar ciertas acciones, tanto internas como externas, mágicas y físicas. En cuanto a lo mágico e interno, yo mismo me encargaba de ello por ella, ya que no tenía control sobre su propia magia. Me concentré en ayudarla mientras ella completaba el resto del ritual. Llegado un punto, pude sentir cómo la magia se acumulaba en su interior con la frecuencia y cantidad adecuadas. Fue entonces cuando le indiqué que tomara la poción animaga y diera inicio a los cambios. Todo iba bien hasta este momento y esperaba que siguiera así. Al haber estado potenciando su magia interna todo este tiempo, pude sentir cómo vibraba al entrar en contacto con la poción. En ese instante, tuve que esforzarme aún más para seguir alimentándola mágicamente y poder continuar. La poción se dispersó por todo su cuerpo, impregnando cada célula, asentándose y dando inicio a la transformación. Fue ahí cuando noté cómo su magia se consumía rápidamente, obligándome a suplir la deficiencia. Para un mago, la transformación con esta poción suele ocurrir en cuestión de segundos, en algunos casos, incluso al instante. Pero en su caso, tomó casi un minuto completo. Cuando el minuto pasó, Petunia sintió algo extraño y, de repente, su cuerpo cambió por completo, empequeñeciéndose hasta el punto en que mis manos ya no podían estar sobre ella. Estaba confundida y mareada, hasta que miró hacia arriba con sorpresa, pero pronto se dio cuenta de que no era que yo había crecido, sino que ella se había encogido. «Lo lograste, Tuni, ahora eres un animago», le dije con una sonrisa. Chi y Lily corrió hacia nosotros para contemplar a su hermana. Los tres observamos el pequeño y peludo cuerpo de Petunia, quien se había convertido en una comadreja. Al igual que su hermana, corrió de felicidad entre nosotros. El hecho de no ser una maga como nosotros siempre le había causado miedo o tristeza, aunque lo ocultara. Así que poder transformarse en un animago era para ella tanto un alivio como una gran alegría. Ahora que los tres podíamos transformarnos, corrimos por todo el feudo. La ciudad, las praderas, los bosques. Saltábamos, nos escabullíamos en nuestra forma animal, sin importarnos qué hacíamos exactamente. Solo el hecho de correr juntos y dejarnos llevar por nuestro lado más instintivo nos hacía felices. Nos divertimos el resto del día, e incluso tomamos una misión del tablón de 3 o 4 días para disfrutar y probar los límites de nuestras formas animagas. Durante ese tiempo, también descubrimos algo importante. Aunque Petunia ahora podía considerarse un animago, no era tan simple como eso. No era una bruja y no tenía la magia de una, por lo que su transformación no funcionaba de la misma manera que la nuestra. Tras muchas pruebas, logramos establecer más o menos cómo funcionaba su habilidad. Petunia podía transformarse en comadreja con total libertad, pero solo durante unas 3 horas al día. Si se transformaba y destransformaba repetidamente, ese tiempo se reducía, por lo que le convenía mantenerse transformada el mayor tiempo posible. Además, una vez que agotaba su tiempo de transformación, quedaba completamente exhausta. No era un cansancio físico en sí, aunque ella lo sentía así, sino el efecto del drenaje mágico. También venía acompañado de mareos o incluso migrañas. En resumen, podía convertirse en animago, aunque con una limitación de tiempo. Se sintió algo deprimida por ello, pero el simple hecho de poder hacerlo, aunque fuera por poco tiempo, la hacía feliz. Le aseguré que con el tiempo mejoraría, que aún tenía formas de ayudarla y que, con la práctica, su tiempo de transformación se extendería. Pasamos un rato más juntos, jugando con Gemma y planeando el futuro. El feudo, las misiones que haríamos juntos, los próximos entrenamientos y mejoras. En Francia, había venido aquí a pedido de la familia de la Cour, quienes tenían una sorpresa para mí. Habían conseguido un lugar donde establecer un gremio de aventureros, similar a los dragones de Albion en Inglaterra, y me lo presentaron como regalo de Navidad. Por supuesto, estaba ligado a ellos.
Yo no tenía una identidad aquí que pudiera utilizar para administrar el establecimiento, y mi idea de ponerlo a nombre de Fleur no era viable hasta que se graduara de Beaux Buttons. Así que fue Apolline quien registró el lugar a su nombre, con la intención de transferir la propiedad a Fleur cuando alcanzara la mayoría de edad. Técnicamente, este lugar no era mío, pero no me importaba. Lo importante era que ahora podía expandirme a Francia. Con las limitaciones en el lado inglés y las mejoras en el tablón, esto me venía como anillo al dedo. Como tal, no podía quedarme sin darles un buen regalo. Después de pensarlo, y considerando que no habría ningún problema con ello y al menos desde que Fleur comenzó a hacerme ojitos en una de mis visitas y nuestros chats mediante mensajes se volvieron más frecuentes, tomé una decisión. Perdóname Bill, pensé. En la casa de la Cour, con toda la familia reunida, presenté 2 pociones a las hijas. No podía dejar a Gabrielle afuera, era tan adorable como una tercera hermanita. Hasta quiso darme algunos de sus juguetes para que la recordara y no podía ser cruel y no darle nada. Las pociones intrigaron a la familia, pero las chicas confiaban tanto en mí que se las tomaron sin dudar, sin siquiera darles tiempo a sus padres de detenerlas por los posibles riesgos. Así, nacieron 2 animagos más. Fleur se convirtió en un cisne, mientras que Gabrielle en un colibrí. Decir que la familia de la Cour quedó sorprendida era quedarse corto, y tuve mucho que explicar mientras me aseguraba de que Gabrielle no volara demasiado lejos. Era interesante y quizás, por su linaje de Bella, ambas se transformaron en aves. Dentro de un vacío dragones de Albión. Feliz Navidad, dije, entregando una poción. ¿Ya empezamos a usar drogas? Creí que nuestra vida sexual aún no estaba tan mal como para llegar a esto, respondió Tonks con sorna, aunque tomó la poción sin dudar y la contempló frente a ella. Solo bébela, le dije, poniendo los ojos en blanco pero sonriendo. ¿Qué es? ¿Afrodisíaco? ¿Somnífero? ¿Me crecerán las tetas? ¿Lactaré yogur? ¿Me crecerán más tetas? Preguntó, aún examinándola. ¿Te la vas a tomar o esperas que te la administre por vía anal? Porque no tengo problema, aunque puede que tenga que abrirte un poco usando mi pene, le respondí con burla, haciendo el amago de bajarme los pantalones. Tonks me dio un puñetazo en el pecho antes de tragarse la poción de un sorbo. Cerró los ojos, tratando de sentir el efecto de esta, y vaya que sí fue un cambio que la sorprendió. La transformación ocurrió rápido, y una vez más me encontré mirando hacia abajo a una de mis mujeres. Como metamorfomaga, estaba acostumbrada a los cambios, así que Tonks comprendió enseguida lo que había pasado. Miró sus patitas blancas, luego me miró a mí, sorprendida. Felicidades, además de metamorfomaga, ahora eres una animaga. Cada vez estás más cerca de hacer que el apodo 1000 caras Tonks te quede perfecto, dije, sujetándola y colocándola sobre el mostrador. Tonks se había convertido en un conejo blanco. Me miraba fijamente, aunque en esa forma era difícil discernir sus emociones. Se destransformó rápidamente, terminando sentada sobre el mostrador con una expresión deprimida. ¿No te gustó? Pregunté, sorprendido y confundido. No, y se quejó con un puchero. Pensé que con el disfraz de prisionera de Azkaban y los juguetes sexuales que compré este año yo te ganaría con los regalos y eres odioso, me miró con falsa indignación. Hey, supongo que sigo siendo el mejor, me burlé al entender la situación. Ya veremos, y dijo, bajándose del mostrador y comenzando a alejarse. Pero antes de irse del todo, se giró y de repente unas orejas y una nariz de conejo aparecieron en su cabeza. Esta conejita aún no se rinde, añadió con picardía. Y entonces continuó su camino, pero ahora con una esponjosa cola de conejo sobre su trasero, moviéndose con un caminar que acentuaba sus curvas. Capítulo 284. Otro gran pecado. No puedo decir si Tonks estaba realmente enojada, pero vaya que le puso empeño en demostrarlo. Terminamos follando como conejos en la parte de atrás, ¿lo pillan? Conejos sí. Y debo decir que fue una experiencia bastante placentera, aunque, lamentablemente, pudo haber sido mejor. Me hubiera gustado sujetarla de las orejas mientras la follaba, pero al parecer eso le dolía. Algo a mejorar para futuras sesiones, supongo. Nos dimos duro durante un buen rato, tanto que cuando salimos, Tonks tenía las piernas temblando. Luego nos preparamos para ir a casa de Andrómeda a celebrar la Navidad. Claro, dejé un clon en el gremio por si alguien aparecía aquí aún en Navidad. La cena en casa de los Tonks fue agradable. Como regalo, le di a Andrómeda un elegante vestido con un collar a juego.
Ambos tenían efectos mágicos sutiles que realzaban su belleza sin hacerlo demasiado llamativo, el tipo de cosa que solo aprecias si te detienes a mirarlo con detalle. Le encantó, aunque, como siempre, me recordó que preferiría un nieto. El día fue tranquilo, pero la noche fue complicada para mí, sabiendo lo que pasaría al día siguiente. Tonks había mencionado que saldría por un rato mañana, así que tomé una decisión importante, y para aliviar la tensión, la follé hasta dejarla inconsciente. Lo que no sabíamos era que habíamos olvidado otra vez los hechizos insonorizantes y que Andrómeda había estado escuchando todo desde su cuarto una vez más. A la mañana siguiente, me encontraba sentado en el sofá de la casa Tonks, con una sensación amarga en la garganta. Sabía lo que quería hacer, sabía lo que debía hacer pero mi corazón decidió sentirse culpable en el último momento. Andrómeda entró a la sala con una bandeja de bocadillos y té, sonriendo con esa elegancia natural que la diferenciaba de su hija. ¿Por qué tienes esa cara de funeral?, preguntó mientras dejaba la bandeja sobre la mesa ratona. Te ves culpable. ¿Qué hiciste? Yo guardé silencio, aún mentalizándome para lo que venía. Tonks no estaba en casa, y no volvería por horas. El momento era ahora. No me digas, y continuó Andrómeda, con una sonrisilla burlancia. ¿Otra vez tuvieron sexo anal por Navidad y ahora no puede caminar? Me atraganté con el té. ¿Te lo dijo?, pregunté, un poco incómodo de que mi suegra lo dijera tan abiertamente. No hacía falta, se rió. La otra vez estuvo en su habitación quejándose toda la noche de lo incómoda que se sentía. Dijo, aunque ella misma se sentía algo avergonzada. Pero si la culé, comenté involuntariamente. No fue por eso, dijo con aire de sabiduría. Estaba preocupada por la próxima vez que quisieras intentarlo y bueno, estuvo practicando por su cuenta. Me quedé boquiabierto. Lo que ella no entiende, continuó Andrómeda, con una mueca, es que los encantamientos insonorizantes deben aplicarse para que funcionen, no nacen de la nada. Hubo varias veces en que pensé en decirle que podía escuchar sus ensayos desde toda la casa, pero me pareció demasiado intrusivo. Así que al final fui yo quien lanzaba los hechizos para que no se escuchara todo. Voy a hablar con ella sobre eso, y dije con cierta pena. Sí, sería lo mejor, asintió. Los jóvenes de hoy hacen cosas muy locas. Yo nunca me imaginé usar ese lugar, y le habría cortado el falo a mi marido si siquiera lo sugería. Se quedó pensativa por un momento, su expresión decayendo al recordar a su difunto esposo. En estas fechas debía ser difícil para ella. Entonces, sacudió la cabeza y cambió de tema, no queriendo pensar más en eso y deprimirse. ¿Qué le hiciste o qué piensas hacerle para poner esa cara de culpabilidad? Nada, y a ella, bueno sí, pero solo un pequeño efecto rebote. Dije volviendo a mi estado de conflicto interno mientras miraba discretamente a mi suegra. Entonces, ¿a quién? Y su expresión cambió de curiosidad a diversión. No me digas que piensas hacerle algo a tu pobre suegra. Llevó una mano a su pecho y fingió indignación. Me quedé en silencio, mirándola fijamente. Andrómeda notó mi reacción y su expresión cambió, pasando de la burla a una curiosidad genuina. No había miedo en sus ojos, solo la certeza de que, fuera lo que fuera, debía haber una razón detrás. Pensaba que podía manejarlo. Pero yo sabía que no podía seguir retrasando esto. Alargarlo solo lo haría peor. Inspiré hondo y coloqué una mano sobre mi pecho, cargando mi magia de sangre al máximo. Andrómeda me observó con creciente inquietud mientras yo cerraba los ojos y fruncía el ceño, concentrándome con una intensidad que hacía que el aire a mi alrededor pareciera pesar más. La presión de la magia acumulándose en mi mano era palpable. Por un momento, permaneció en silencio, analizando la situación, tratando de adivinar qué demonios estaba haciendo. Pero estaba seguro de que no se esperaba lo que iba a ocurrir. Con la energía suficiente reunida, activé control de sangre, dirigiéndolo contra mí mismo para inducirme una excitación inhumana. Al mismo tiempo, liberé éxtasis a su máxima potencia y seguí amplificándolo sin detenerme. No fue fácil. De hecho, fue un infierno. Sentir todo ese placer de golpe, mantener el control y seguir aumentando la potencia era casi imposible. Había deshecho todos mis clones antes de comenzar, y fue una decisión acertada, porque requería cada gramo de mi fuerza de voluntad para soportarlo. Andrómeda empezó a alarmarse cuando notó las venas marcándose en mi rostro por el esfuerzo extremo. El sudor comenzó a correr por mi piel y, cuando abrí los ojos por un instante, ella se sobresaltó al verlos completamente inyectados en rojo. Pero lo que más la perturbó fue lo evidente de mi excitación.
Una erección tan monstruosa que amenazaba con destrozar mis pantalones en cualquier momento. Ahora estaba realmente asustada y abrió la boca para decir algo, su mano titubeó en dirección a su varita, pero justo cuando estaba a punto de actuar y ocurrió. Sentí como algo dentro de mí se rompió. Toda la tensión que me aplastaba desapareció en un instante, como si me hubieran liberado de unas cadenas invisibles. El placer abrumador se desintegró, al igual que toda mi ropa. Habilidad adquirida. Esencia de la lujuria, nivel 1, puedes despertar la lujuria en todos los seres. Cuanto más excitado estés, mayor será el deseo que provocas en aquellos dentro de tu radio de influencia, aura de lujuria adquirida. Puedes alimentarte de ese deseo, convirtiéndote en un ser de lujuria perpetua sin fin. A cierto nivel, incluso el más mínimo contacto contigo puede generar un placer inconmensurable en otros, y hay probabilidades de provocar efectos extraños o impredecibles. Como se ha activado por primera vez la habilidad severa potenciada, me sentía excitado, pero en total control. Un deseo ardiente me recorría, pero no era incontrolable. Podía moldearlo, dirigirlo, usarlo. Físicamente, la presión insoportable que había acumulado desapareció. Mi pene, a punto de explotar por el exceso de sangre por mi peligrosa erección, se relajaba. Seguía duro, al mismo nivel, pero sin sentir la carga, como si pudiera manejarlo a voluntad. Sin embargo, no era lo único que había cambiado. Como con las otras esencias, mi cuerpo se había transformado. La ira me hacía desprender un humo ardiente y aumentar de tamaño. La envidia me había cristalizado y vuelto reflejante como un espejo. La lujuria me había hecho húmedo y femenino, quizás andrógino. No me había convertido en mujer, pero mi piel ahora era suave y brillante, mi silueta más delgada y con sutiles curvas adicionales. Mi rostro adquirió ciertos rasgos más delicados, casi irreales, mientras una delgada capa de líquido resbalaba por mi piel, haciéndome parecer como si brillara bajo la luz. Y entonces, si alguien me hubiera visto desde otra perspectiva, habría notado algo más. Una figura ilusoria se abrió paso detrás de mí. Una sombra similar a un súcubo. Sus ojos se abrieron, observando al mundo con un fulgor carmesí de deseo insaciable. El entendimiento sobre mí mismo duró menos de un segundo, pero la sensación de cambio era absoluta. No solo yo había sido transformado, sino que todo a nuestro alrededor parecía distorsionarse en un parpadeo. Una presencia sexual y abrasadora se apoderó de la atmósfera, impregnando la habitación con una energía sofocante, como si la realidad misma se hubiera sumergido en un océano de deseo. Todo, excepto Andrómeda y yo, se tiñó de un resplandor violeta profundo, oscureciéndose con la distancia como si una brecha entre mundos se hubiese abierto a nuestro alrededor. Y entonces, escuché su voz o más bien, su alma gritando a través de un gemido. No fue un sonido humano. Fue un aullido primal, una onda de placer desbordante que retumbó no solo en la casa, sino en mi propio ser. Cuando la miré, la encontré arqueada sobre sí misma, su espalda formando un puente imposible mientras su cuerpo se sacudía. Di un paso hacia ella, pero no fue necesario. Se reincorporó por sí misma, apoyada sobre sus manos y rodillas, con la respiración entrecortada y los labios entreabiertos. Y entonces levantó la cabeza para mirarme. En ese instante, supe que Andrómeda ya no estaba allí, ni siquiera había algo que se pudiera llamar humano. En su lugar, un ser puro, nada más que la lujuria encarnada en algo físico, me observaba. Sus pupilas habían sido devoradas por corazones de una tonalidad rosa incandescente y un abismo de deseo absoluto donde nada existía salvo la búsqueda del placer. No hubo palabras. No hubo pensamientos. Solo comprendimos lo inevitable. Follar, sexo, lujuria, deseo. No existía nada, excepto lujuria entre nosotros, ningún otro sentimiento, solo lujuria, nosotros éramos lujuria. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya estaba sobre mí, desgarrando su ropa con manos temblorosas, sus labios devorando los míos en un beso abrasador. Ya no solo la poseía físicamente, sino que la estaba invadiendo en su totalidad, traspasando las barreras de la carne y sumergiéndome en su espíritu. Mientras esto sucedía, su conciencia se vio invadida por los fragmentos de mi propia existencia. Imágenes de mis experiencias sexuales pasadas desfilaron ante sus ojos como visiones etéreas. Se vio a sí misma como espectadora de mis momentos más íntimos con otras mujeres. Luego, la percepción se distorsionó aún más. Ella tomaba el lugar de mis amantes, sintiendo lo que ellas sintieron.
En otras, se convertía en mí, experimentando mis propios deseos desde dentro de mi piel. Y en un punto, las tres perspectivas se entrelazaron y existieron al mismo tiempo. Esto ya no podía llamarse simplemente un desenfreno de furia carnal. Nos estábamos follando mutuamente a nivel espiritual, atravesando los límites del placer y adentrándonos en un territorio al que ningún ser debería llegar. Capítulo 285. Milímetros. La razón y la humanidad se desvanecieron, éramos bestias desenfrenadas, no, peor que ellas. Pasamos de la mesa al suelo, del suelo al sofá, de las paredes al techo, o al menos eso creí, porque la realidad se volvió un borrón de sensaciones imposibles de distinguir. Para cualquiera, esto habría sido una escena de locura y horror. Pero para nosotros, era revelación. Llegamos a un punto donde la lujuria nos devoró por completo, y el mundo físico se desvaneció. En su lugar, vi lo que nunca debería haber visto. Vi la esencia de todas las cosas. Vi el alma de Andrómeda brillando en medio de aquella vorágine, atrapada y contaminada por la misma lujuria que la consumía, deformándola, contaminándola. Y lo más perturbador no fue verla así. Fue la certeza de que, si lo quisiera, podría devorar su alma. No sé cuánto tiempo había pasado. Seguíamos enredados, moviéndonos como si el concepto mismo del tiempo hubiera perdido significado. De hecho, podía sentirlo distorsionarse, alargarse y comprimirse de formas que no lograba comprender. Habíamos estado follando más de lo que la realidad permitía. Había transcurrido más tiempo dentro de nosotros que en el mundo exterior. Mi cuerpo no mostraba señales de desgaste, y el suyo, gracias a mí, se recuperaba tan rápido como se consumía. Y sin embargo, por más que sintiera que podría continuar por la eternidad, sabía que, en algún momento, esto tenía que terminar. Poco a poco, fui tomando el control de la lujuria. No la reprimí, no la extinguí, sino que la moldeé hasta llevarla a un estado más manejable. Lo suficiente para que aún siguiéramos devorándonos el uno al otro, pero con la certeza de que, eventualmente, alcanzaríamos el final. Lo que antes era un frenesí desenfrenado, una intensidad capaz de destrozar cualquier cuerpo que intentara replicarla, comenzó a apaciguarse. La velocidad brutal con la que nos habíamos fundido fue cediendo poco a poco, hasta que nuestros cuerpos encontraron un nuevo ritmo, más lento, más consciente. No nos detuvimos, pero exploramos otra forma de entregarnos. Una unión tan pausada que cada roce, cada espasmo, cada mínima sensación se volvía nítida. Seguíamos apareándonos como bestias, pero ahora con la delicadeza y la intimidad de dos amantes que se conocían de toda una vida. Con cada movimiento, con cada caricia, con cada jadeo entrecortado, se sentía como si estuviéramos hechos el uno para el otro. Como si nuestros cuerpos siempre hubieran estado destinados a encontrarse. Cuando volví a mirarla, fue difícil seguir viéndola como mi suegra. En ese instante, Andrómeda parecía más una hermosa novia o incluso una esposa. Los signos de la edad parecían desdibujarse, volviéndola más joven de lo que debería ser, y sin embargo, conservando ese encanto embriagador de una mujer madura. Sus pechos no eran tan firmes como los de Tonks, pero eran más grandes, más suaves, más esponjosos. Su trasero, generoso, se estremecía con cada embestida, vibrando en perfecta armonía con mi ser. Su rostro era pura fascinación. Una mezcla intoxicante de lujuria y ternura materna que hacía que cada expresión suya fuera aún más irresistible. No era Tonks, aunque tenía algún parecido, pero, al mismo tiempo, era algo más, era Andrómeda, la madre de Tonks. Entonces, en medio de todo ese placer, de todas esas sensaciones que nos envolvían, una pregunta se deslizó en mi mente. ¿Pero por qué sigo pensando en Tonks en este momento? No detuve mis caderas. No detuve mis manos. Pero la duda quedó ahí, como una sombra que susurraba en el fondo de mi conciencia. Tonks estaba preocupada. No sabía por qué, pero algo en su pecho le oprimía con una inquietud creciente. A cada paso que la acercaba a casa, la sensación empeoraba. Era como un cosquilleo incómodo que se extendía por su cuerpo, un mal presentimiento que se aferraba a sus entrañas. Había salido para organizar un regalo especial para su hombre. Sí, los juguetes y el disfraz para una noche de sexo desenfrenada eran buenos, pero ahora tenía algo aún más significativo en mente. Tras recibir la poción del animago instantáneo, finalmente había decidido llevar a cabo una idea que llevaba tiempo rondando en su cabeza. Pero ahora, con cada metro que la acercaba a su hogar, la ansiedad crecía.
Su respiración se volvía más tensa, su corazón latía con fuerza y la sensación de opresión en su pecho se hacía insoportable. Abrió la puerta. Dio un paso dentro. Y en ese instante, supo que algo estaba terriblemente mal. No fue solo el sonido. No fueron únicamente los gemidos y jadeos entrecortados que, por sí solos, ya la pusieron rígida de terror, con los vellos de su cuerpo erizados como si estuviera en medio de un combate a muerte. Fue algo más profundo. Algo intangible, que impregnaba el aire. No era un simple ambiente de deseo carnal y era otra cosa. Algo que contaminaba la atmósfera con una intensidad sofocante. Lo sintió en su piel, en su sangre, en sus nervios. Un calor abrasador recorrió su cuerpo al cruzar el umbral, un hormigueo que se extendió desde su cerebro hasta su vientre y más abajo. Un escalofrío la recorrió en el instante en que entró. Quiso dar media vuelta. Quiso marcharse. Su mente y racionalidad gritaba que debía hacerlo, pero no pudo. Era como si una fuerza invisible tirara de ella hacia el núcleo de todo esto, como si la casa misma la estuviera absorbiendo. Con cada paso, su excitación aumentaba contra su voluntad, a pesar de que su miedo y su racionalidad luchaban por mantener la cuerda. Sus pies movían con pesadez, como si el aire mismo la arrastrara hacia adelante. Su mente ya sabía lo que estaba sintiendo. Su cuerpo no podía negarlo. Y eso solo la aterraba más. Los gemidos eran cada vez más claros. Demasiado claros. Ya no podía fingir que no los reconocía. Pero se negó a aceptarlo. No, no puede ser, se repetía a sí misma, desesperada. Se aferraba a la posibilidad de estar equivocada. Se decía que debía haber otra explicación. Hasta que cruzó el umbral de la habitación. Y entonces lo vio. La imagen más aterradora y repulsiva que jamás había imaginado. Solo un poco menos devastadora que ver el cadáver de su propio padre. Ahí estaba él. Su novio. El hombre con el que soñaba compartir su vida. Desnudo, tendido en el suelo con la espalda apoyada en el sofá. Y sobre él y su madre, Andrómeda, arrodillada. Un grito desgarró su garganta antes de que su mente pudiera procesarlo. ¡Mamá! Fue un alarido que arrastró su alma consigo, expulsando de su cuerpo el horror, la traición, el miedo y una avalancha de emociones demasiado intensas para ser descritas. Levanté la mirada y la vi. Tonks estaba ahí, de pie en el umbral, con la expresión más estremecida que jamás le había visto. Su rostro estaba encendido en un sonrojo que no podía ser solo de vergüenza o enojo. Podía sentirlo y su miedo, su dolor, su furia contenida. Una tormenta de emociones la envolvía, tan abrumadora que incluso su cabello cambiaba de color incontrolablemente ante mis ojos, reflejando el caos en su interior. Me miraba fijamente, sin parpadear, como si no pudiera procesar lo que tenía frente a ella. Como si su mente se negara a aceptar la realidad. Quería gritar, quería liberar el dolor que se desgarraba dentro de su pecho, quería sacar su varita y hacerme expulsar mis propios intestinos con un solo hechizo, quería saltar sobre mí y golpearme hasta que no quedara más que una masa sanguinolenta de carne destrozada, quería gritarme hasta hacerme añicos los tímpanos, quería tantas cosas. Pero no pudo hacer ninguna de ellas. Sus ojos se inyectaron de sangre, su respiración se volvió errática, su cuerpo temblaba como si estuviera al borde de un colapso. Y entonces, lo inevitable sucedió. En lugar de gritar, dejó escapar un gemido, profundo, agresivo, cargado de un deseo visceral que no debería estar ahí. Y se lanzó sobre mí. Con manos desesperadas, arrancó su propia ropa con una urgencia febril, como si algo dentro de ella hubiera explotado y no pudiera contenerlo más. El calor de su cuerpo la devoraba desde adentro, nublándole la razón. El odio, el miedo, la traición y todo quedó ahogado bajo la insaciable necesidad de ser una conmigo. Tonks ya no sabía por qué estaba enojada. Todo su furor, todo su conflicto interno, se disolvió en una única necesidad: montarme y aparearse como un animal en celo. No le importó que su madre estuviera allí. No le importó nada más. Solo avanzó con decisión, apartándola sin siquiera mirarla, y encontró su lugar sobre mí. Andrómeda, por su parte, tampoco pareció inmutarse. Como si el instinto la guiara más que la razón, simplemente buscó su propio lugar y, casi por reflejo, se sentó sobre mi rostro, ofreciéndose como alternativa. Los tres formamos un coro de sonidos hipnóticos mientras nuestros cuerpos movían con ferocidad, sincronizados en un frenesí sin sentido.
Ni Tonks ni Andrómeda parecían conscientes la una de la otra, o quizás simplemente no les importaba. Yo no me sentía cansado como ellas. No físicamente, al menos. Me sentía bien, pero también sentía que algo en mi interior se había desgastado. Como si cada vez que las llenaba, una parte de mi espíritu se derramara con ellas. Me dejé caer también, y como si hubiéramos estado sincronizados, los tres nos abrazamos instintivamente, buscando calor en medio del sueño. Por ahora, nos sumergimos en la calidez de este momento. Mañana, cuando la conciencia regrese, todo este amor se convertirá en algo horrible. Cuando Tonks y Andrómeda despierten y se den cuenta de lo que ha sucedido pero por ahora y solo disfrutaré. Fin del capítulo 285.